El día de hoy vamos a ver la Biblia y la doctrina de la preservación de las Escrituras. Con este estudio, en realidad empecé con el título y para poder llegar a este tema de la preservación de las Escrituras, empecé a hacer un recorrido y creo que fue la semana pasada con este grupo que les comenté que cuando sé menos, soy más feliz, porque a la medida que aprendo más me doy cuenta de todo lo que hay que aprender, entonces hay que hacer todo, hay que estar estudiando, ¿verdad? Así que por estos temas que hemos estado viendo, he tenido que estar leyendo, oyendo y todo, y de verdad es un mundo enorme lo que hay alrededor de nuestro tema de la Biblia. Y vamos a hacernos esta pregunta: ¿por qué es necesario abordar el tema de la preservación de las escrituras? Y prácticamente es casi al final que voy a dar lo que es lo que enseña esta doctrina. Y para llegar a ese final vamos a hacer un recorrido para entender por qué fue o por qué se desarrolló esta doctrina. Bien. No sé si usted, cuando ha estado leyendo su Biblia, dependiendo de la versión que sea, usualmente en la Reina Valera no vamos a encontrar esto mucho, pero en otras versiones sí. De su lado izquierdo de su pantalla, donde dice, ¿ha leído esta oración? Y dice, este texto no se encuentra en los mejores manuscritos. Y para muestra un botón, aquí tengo una toma de pantalla de un pasaje de Primera de Juan 5 de la Nueva Biblia de las Américas. Y ahí tiene una pequeña llamadita de atención, donde dice, al final dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y en esa como que dice llamadita, lo que se despliega es lo que tengo rodeado con un cuadrito rojo. Y dice 5:7. Los manuscritos más antiguos no incluyen en el cielo puntos suspensivos en la tierra. Y así va a encontrar usted otros pasajes o quizás a través del tiempo en predicaciones o enseñanzas. El maestro o el pastor nos ha dicho, aquí este pasaje que estamos viendo, este pasaje se considera que no está en los mejores manuscritos, ¿verdad? Y entonces uno empieza a preguntarse, bueno, entonces, ¿qué? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué lo pusieron? Cuando estuvimos estudiando Primera de Juan, no necesariamente todos se van a acordar, pero vimos algo que se llamaba la coma juanina, pero era con doble M, ¿verdad? Y eso quiere decir la cláusula juanina. Bueno, cuando estudiamos eso, yo estudié las fuentes que estaba revisando, encontré una explicación, aquí se las voy a poner. Miren, pues, de su lado izquierdo de la pantalla tenemos la versión Reina Valera 1960. De su lado derecho tenemos la nueva versión internacional. Ok, vamos a leer la de la Reina Valera. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. El versículo 7, póngale atención, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese versículo 7 es el que se le llama la coma juanina. Vean la nueva versión internacional. Dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Y no solo vino mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio. Y aquí hasta aquí vamos más o menos igual. Pero ahora si usted se da cuenta, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio, el versículo 7. Tres son los que dan testimonio, punto, y se brinca el 8, ¿verdad? O sea, la parte que dice el Padre y el Verbo, perdón, la parte donde dice en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, aquí en la nueva versión internacional no aparece, ¿verdad?
¿Y cuál es la explicación? Pues la explicación es que esta que está aquí en la Reina Valera, en algunos manuscritos antiguos no aparece, así que Reina Valera la colocó, pero la nueva versión internacional ya no, porque ellos decidieron que si no estaba en los mejores manuscritos, pues ya no lo pusieron. Y así hay un buen número de pasajes donde se da esta situación. No voy a mencionárselos todos porque no nos alcanzaría el tiempo. Les voy a poner una más. De nuevo, otro pasaje. Primera de Timoteo 3:16. En su lado izquierdo van a ver que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vean que le puso un círculo rojo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si nos hacemos la pregunta de quién está hablando este pasaje, está hablando de Jesucristo. Ahora quiero que vean cómo está expresado en la nueva versión internacional. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Están casi similares, pero ¿cuál es la diferencia? Que en la Reina Valera, hablando de Jesucristo, dice, Dios fue manifestado en carne. O sea, aquí estamos afirmando la divinidad de Jesucristo. En la nueva versión internacional dice, él sí, sigue hablando de Jesucristo, pero dice él. ¿Cuál es el elemento ahí de diferencia? Que en una está diciendo que es Dios y en el otro pues dice él y el resto del pasaje. Ok, por esta razón, como le dije, ¿por qué vamos a ver lo de la preservación de las escrituras? Porque la realidad es de que tenemos este tipo de situaciones en las distintas traducciones bíblicas. Así que voy a llevarlos por un recorrido más o menos breve de algo que es bastante amplio. En el estudio anterior vimos algo de la alta crítica y decíamos que la alta crítica es una rama de la crítica que investiga los orígenes de los textos antiguos con el fin de comprender el mundo detrás del texto. Y que esta crítica histórica empezó en el siglo XVII, pero fue alcanzando su mayor expresión en los siglos XIX y XX. Ahora, cuando hablamos de esta alta crítica, no es porque necesariamente fuera amigable a la Biblia, sino que en muchos casos lo que paraba era desvirtuando una serie de cosas que tradicionalmente hemos creído. Y he estado mencionándoles que existe lo que se llama entre comillas, ¿verdad? El cristianismo liberal, porque en realidad eso es una contradicción, pero así se le llama. Ahora vamos a ver un poco de esto que está relacionado. El cristianismo liberal, y aquí aparece en latín y luego también en alemán, o liberalismo teológico, oiga, es un movimiento de investigación surgido en el seno de la teología protestante. O sea, este cristianismo liberal surge dentro de la teología protestante y se desarrolla principalmente en Alemania en el siglo XIX. Estamos hablando de los años 1800. Vamos a ver un poco más. Con raíces, hablando del cristianismo liberal, que se hunden en el espíritu de una época marcada por la ilustración, y puse en azul la palabra ilustración, y el historicismo, la irrupción o la venida de la teología liberal supuso una serie de contribuciones importantes a la exégesis. Exégesis quiere decir interpretación. Entonces, dice que la teología liberal vino a contribuir de manera importante en la interpretación bíblica, a la crítica histórica del dogma, del grupo de enseñanzas que se tenían dentro de la iglesia, por así decirlo. Esta frase pues es algo rara, ¿verdad? Y con ello dejó programáticamente o de una manera más estable, establecida, valga la redundancia,
la agenda de discusión teológica contemporánea. Este tipo de enunciados son de esos raros que tienen un montón de palabras, pero lo que está diciendo es que, en teoría, el cristianismo liberal, como que dice, vino a contribuir a mejorar el proceso de interpretación de la Biblia. Y dice que este cristianismo liberal es parte de la época de la Ilustración. Entonces les coloco a qué se refiere la época de la Ilustración y espero no aburrirlos con esto. La Ilustración se define como el proceso histórico que floreció en el pensamiento, oiga esto, racionalista y liberal en Europa y que se desarrolló en el siglo XVIII y por supuesto avanza hasta el XIX y se le conoce como siglo de las luces o era de la Ilustración. Solo quiero recordarles, a ver si ustedes se acuerdan mm, de las clases que recibimos en el colegio, no me acuerdo si era en bachillerato, cuando se estudian las distintas eras o épocas en la historia del ser humano. Y pasamos por la Edad Media, ¿verdad? Con ese buen número de siglos que van después de que cae el Imperio Romano de Occidente hasta el momento del Renacimiento, podríamos decir. Bueno, con este Renacimiento es que se presenta este periodo de Ilustración, en donde después de haber estado, que se le llama la Edad Media, un periodo de oscurantismo, la gente empieza a estudiar, a pensar, a reflexionar, y se da esta ilustración y aparece este movimiento liberal dentro del seno de la iglesia protestante, después de la Reforma, por supuesto. La Reforma se da en el siglo XVI. Y aquí estamos hablando ya del siglo XVIII, XIX, ya han pasado 200, 300 años más. Algunas características del cristianismo liberal. Coloca la teología dentro de las normas del humanismo moderno, de la ciencia, de la crítica histórica. ¿Qué pasa con estos pensadores? Dicen, el cristianismo como que se nos ha quedado un poquito atrás. Es necesario que lo actualicemos, que lo compaginemos con lo que está sucediendo con la ciencia, ¿verdad? Otro elemento dice, quieren esclarecer el cristianismo desde un punto de vista moderno. Y algo más, quieren insertar a la iglesia en la cultura y secularizar los contenidos mitológicos del cristianismo. Esto suena así raro. ¿Qué pasó con este movimiento? Vinieron y dijeron, no, 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 no. Ya vamos a traer la Biblia. Ok, pero miren lo que dice la Biblia. Habla de que se partió el Mar Rojo, que Jesucristo alimentó 5,000 personas. Eso no es científico, eso no es racional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que lo que dicen las escrituras, lo que piensan los cristianos, esté de acuerdo al mundo moderno, al mundo de la razón. Y entonces, aparentemente, queriendo hacer un bien, en realidad lo que hicieron no fue algo benéfico para el cristianismo. Ahora, dentro de este tipo de movimiento que invade la iglesia protestante, por supuesto, en Inglaterra hay dos señores viejitos, mis compañeros, y anoto aquí, dentro de este contexto liberal, los ministros anglicanos, uno de apellido Westcott y el otro de apellido Hort, no les puse todo el montón de nombres, son del siglo XIX, porque son de los años 1800 y pico, editan una versión del Nuevo Testamento griego que hoy se llama texto crítico. Ahora, ustedes van a decir, Rolando, estás hablando un montón de cosas, podrían ser difíciles, ¿verdad? Nos está llevando por un rumbo así medio raro, ya parece que estudiáramos en clase de filosofía de la universidad, pero lo que quiero llevarlos es que estos pasajes que les leí hace un ratito, en donde vimos algunos cambios de palabras, bueno, estos dos señores, ministros anglicanos, aunque eso no garantice que fueran creyentes genuinos, porque por ahí se menciona de que tuvieron un subgrupo para estudiar los fantasmas. Se menciona que no creían en la inspiración de las escrituras, aunque fueran ministros, me explico, ya habían sido invadidos por el pensamiento liberal. Bueno,
Uno de estos dos, el viejito que tiene menos pelo, el calvito, ese era Hort. Él tenía unas presuposiciones para abordar el estudio del Nuevo Testamento. Número uno, él pensaba que el Nuevo Testamento no fue inspirado. Hace un par de semanas o la semana anterior estuvimos estudiando que la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo. Bueno, él no creía eso. Por otro lado, él pensaba que las escrituras ahí, desde que se hicieron los originales y luego que vinieron todas las copias a través de los siglos, no hubo ningún cuidado especial sobre esas escrituras. Y tercero, consideraba que la redacción original en un momento dado había quedado perdida y por eso él, este señor Hort, con el otro, con Westcott, iban a hacer un trabajo de recuperar el significado de las escrituras. Aquí les voy a colocar una copia que está en inglés de lo que aparece por uno de sus redactores en la introducción de ese Nuevo Testamento y se las coloco en español a continuación. Dice, ha tomado mucho tiempo para que los eruditos se emancipen, eso quiere decir, se liberen de la tiranía del textus receptus. Lo puse en azul porque lo vamos a explicar más adelante. Y dice, y pasará mucho tiempo antes que el pueblo pueda ser destetado de la autoridad de las versiones vernáculas. O sea, versiones vernáculas son traducciones del Nuevo Testamento en el idioma propio del lugar o del país, ¿verdad? Y dice que estas traducciones que se basaron en el Textus Receptus, hay que salir de eso. Pero termina, pero la verdad prevalecerá al final sobre la tradición y el hábito. O sea, fíjense bien, ellos editan un Nuevo Testamento y dentro de la introducción de ese Nuevo Testamento en griego, ellos dicen que la gente está bajo la tiranía del Textus Receptus. Entonces uno va a decir, ¿qué es ese tirano llamado Textus Receptus? Suena casi como un nombre de dinosaurio, ¿verdad? Pero no se refiere a ningún dinosaurio. Para llevarnos a qué es el Textus Receptus, nos vamos a meter un poquitito en historia. 29 de mayo de 1453. Y todos los que estamos en este grupo van a decir, ahí no había nacido yo, ¿verdad? Vale. Esto solo es un cuadro que representa la caída de una ciudad. ¿Qué ciudad fue la que cayó en esa fecha? 1453, Constantinopla. Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente. En ese año de 1453, el Imperio Otomano, o sea, los turcos, logran derribar y entrar y tomar la ciudad de Constantinopla y según los historiadores, este evento marca el fin de la Edad Media y pasamos entonces a la etapa ya del Renacimiento y del pensamiento humanista y todo lo demás. Una nota más, Constantinopla es la ciudad que hoy día se llama Estambul y que es parte del país de Turquía. Una anotación más dice, en aquel momento, para aquel momento, Constantinopla era la ciudad más grande y rica de las ciudades europeas. Era la ciudad más oriental, pero dice, era la más grande y rica de las ciudades europeas y cae. Ahora, solo para recordarles, ahí donde está el punto rojo y el nombre, ahí es donde está Constantinopla. A la derecha de ese punto es Turquía hoy día. Y ese territorio de Turquía es donde Pablo hizo el viaje de sus viajes misioneros. Ahí estaba todo ese montón de iglesias donde Pablo fue a compartir el evangelio. Es donde hoy queda Turquía. Y del lado izquierdo de Constantinopla, pues a la par va a estar Grecia, después está la bota de Italia y el resto de Europa. Así que cuando cae Constantinopla, cuando son pues tomada por los turcos, la gente que vivía ahí, que prácticamente era más europea, sale huyendo y se va hacia la zona europea del occidente. Y junto con ellos, con todas sus cosas,
Entonces se van y toman sus pertenencias. Y dentro de esas pertenencias, un montón de manuscritos del Nuevo Testamento en griego. Y ustedes dirán, la Rolando, por tanta cosa que nos estás diciendo. Bueno, es que precisamente 1453, esta gente sale y se va para Europa del occidente. Entonces llegan a Italia, llegan a Suiza, Francia, Alemania, Holanda y todo. Y como iban con sus rollos, papiros, con sus pergaminos, y eran ejemplares del Antiguo Testamento, y obviamente el idioma en la que estaba escrito era griego, que fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Así que este evento hace que la disponibilidad de estos textos abra la posibilidad para la elaboración del Textus Receptus. Y de nuevo, ¿verdad? No estoy diciendo Tyrannosaurus Rex, sino Textus Receptus. ¿Y qué es el Textus Receptus? Aquí está. El Textus Receptus es el término en latín que quiere decir texto recibido. Es el nombre por el cual se conoce el texto griego del Nuevo Testamento, que fue editado por Erasmo de Rotterdam y fue impreso por primera vez en 1516. Ahora, tuvo varias revisiones y mejoras en 1519, 1522, 1527, 1533. Incluso uno de los discípulos de Juan Calvino, Teodoro Beza, hizo una revisión de este texto. O sea, lo que hacían era revisarlo, ahí iban apareciendo nuevos manuscritos, revisaban más y lo iban afinando. El Textus Receptus es llamémosle, para este momento ya fue un libro, ya fue hecho en forma de libro, que contenía el Nuevo Testamento en griego. Va. Y ustedes dicen, bueno, ¿y por qué toda esta vuelta que nos está dando? Bueno, mire pues, estos manuscritos, perdón, este texto recibido, Textus Receptus, es un Nuevo Testamento en griego y fue tomado de muchos manuscritos que estaban en lengua griega y eran más o menos la fecha de escritura de estos manuscritos allá del siglo X en adelante. Todos estos manuscritos fueron reproducidos, escritos entre el siglo X hasta el siglo XV aproximadamente. ¿Por qué eran manuscritos? Porque no se había inventado la imprenta. Toda la transmisión del Nuevo Testamento, al igual que fue del Antiguo, fue hecho a mano. Eran copistas que hacían los distintos libros, a veces parciales, a veces totales. En 1516 es que Erasmo de Rotterdam hace la primera edición del Textus Receptus. Ahora, este Textus Receptus, este Nuevo Testamento en griego, es la base de muchas traducciones clásicas de la Biblia. Básicamente estamos hablando del Nuevo Testamento. Por ejemplo, una de las Biblias que se deriva en la parte del Nuevo Testamento es la Biblia del Oso en español, que ya les voy a decir cuál Biblia es. También está el Nuevo Testamento en inglés de William Tyndale. Está la versión del Rey Jaime de King James, la que usan o han usado por mucho tiempo en Inglaterra y en Estados Unidos. Se derivó de ese mismo Textus Receptus. La Biblia checa de Cralice, la versión portuguesa Almeida Recebida, así está escrito, no es un error ortográfico. Está la versión holandesa, el nombre que está ahí, y un buen número de traducciones del Nuevo Testamento en el tiempo de la Reforma en la parte occidental y central de Europa. Ok, entonces cuando yo les estoy diciendo que estos señores Westcott y Hort deciden que van a hacer la edición de un Nuevo Testamento, como que dice, mejor que el texto recibido, y como dice Hort, para librar a la cristiandad de la tiranía del texto recibido, lo está diciendo porque de ese texto recibido fue que se hicieron muchas de las traducciones, incluyendo la que hizo Martín Lutero al alemán. Como aquí dice que uno de los que se tradujo de ese texto fue la Biblia del Oso, la Biblia del Oso es la primera edición que hizo Cipriano de Valera en 1569 y se llama Biblia del Oso porque en la portada, no sé si lo logran ver bien ahí,
tenemos un oso que está comiendo miel porque ejemplificó lo dulce de la palabra y lo anhelada que era. Entonces, en la portada puso eso y se llama La Biblia del Oso, la primera edición que hizo Cipriano de Valera, que después la revisó Casiodoro Reina en 1602 y por eso se llama Reina Valera. Quizás en otra oportunidad, pues, hacemos un repaso de cómo fue que hicieron esa traducción, porque fue bajo una situación muy tensa. Tuvieron que salir huyendo, ellos eran españoles y tuvieron que huir y poder imprimir su Biblia fuera de España. Bueno, ay hermanos, con esto veamos. Básicamente les estoy diciendo que hay, digamos, dos familias fundamentales de manuscritos griegos y se los voy a enseñar en esta diapositiva. Hasta abajo van a ver que dice MSS bizantinos y MSS alejandrinos. Bueno, los MSS bizantinos son manuscritos escritos en griego, ¿verdad? Que corresponden a una región de la parte donde estaba Turquía, Grecia y todo ese sector. Ahí se hicieron ese montón de copias. Buen número de estas copias de los manuscritos bizantinos fueron hechos con letra minúscula. Del otro lado, van a ver que dicen manuscritos alejandrinos. Estos también son en griego, pero se llaman unciales porque están escritos con letras mayúsculas. Los manuscritos alejandrinos son fechados más tempranamente que los manuscritos bizantinos. Ahora, como pueden ver ustedes ahí, de los manuscritos bizantinos es que se derivó el Textus Receptus en 1516 y luego hay otras obras de Nuevos Testamentos que se fueron produciendo a través del tiempo. La Biblia Políglota Complutense, después el de la Iglesia Ortodoxa, luego otros nombres ahí que son editores que hicieron ediciones del Nuevo Testamento en griego, pero todos se derivan de los bizantinos. Del lado derecho están los alejandrinos y ahí ustedes van a ver a los dos viejitos que les puse, Weston y Hort, y después de eso este documento sirvió de base para que otros autores como Nestlé y Allen y las Sociedades Bíblicas Unidas produjeran un Nuevo Testamento y yo tengo un ejemplar, pero no lo tengo acá, se los enseño la próxima vez. Cuando yo entro en 1975-76 al seminario al CETECA y empecé a estudiar un poco de griego, me pidieron comprar un Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento que tengo es ese de Nestlé Aland de la edición del 75. Actualmente van por la revisión y edición número 27 más o menos, ¿verdad? O sea, yo tengo el más antiguo, huele a humedad, pero en aquellos días yo ni entendía todo este tipo de cosas que estamos viendo y si no los entendemos ahorita, no se preocupen, lo seguiremos viendo. En uno de los estudios anteriores les enseñé otra gráfica. Ahora esto que están viendo aquí se los voy a enseñar de otra manera. Ahora le vamos a dar vuelta. Va a quedar arriba. A ver, miren pues. Donde dice de su lado izquierdo, escritos patrísticos, leccionarios y versiones, estos son los que son llamados bizantinos. Y de esos fueron los que llevaron los griegos o la gente que vivía en Constantinopla, los llevaron a Europa y fue donde se edita el texto recibido en 1516. Y abajo, lo que les acabo de decir, están todas esas traducciones. Ahora, ¿qué traducciones se han hecho a partir, veámonos del lado rojo, del texto crítico de 1882? Bueno, las traducciones son la Biblia Católica, la Biblia de los Testigos de Jehová, y vean la flechita más larga, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente y la mayoría de versiones modernas. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque recuérdense que mencionamos que los manuscritos originales no están. O sea, no tenemos el Pentateuco de Moisés, no tenemos el Evangelio de Juan, no tenemos el libro de los Hechos que hizo Lucas, los originales no los tenemos. Y usted diría, ¿por qué no los tenemos?
porque eran escritos en materiales como papiro, que eran afectados por la humedad, en pieles como el pergamino o la vitela, algunas veces en pedacitos de barro, ¿verdad? Calcado. Y entonces, pero por otro lado, no solo el material no era muy duradero, sino que lo usaban. Y como lo usaban bastante para estudiar la Biblia, se desgastaba. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Empezar a hacer copias y hacer copias. Y así fue como se fue transmitiendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Aquí estamos un poquito más enfocados en el Nuevo Testamento. Ahora, de aquí de este texto crítico, sus autores llegaron a pensar, y algunos editores posteriores, que en un punto dado el texto del Nuevo Testamento se había perdido. Y entonces el trabajo de ellos a través de cierto proceso de investigación fue, como quien dice, recapturar o volver a traer, a tener disponible el texto del Nuevo Testamento. Y ellos dijeron que el texto recibido no era de muy buena calidad y que ellos iban a hacer algo mucho mejor. Y el trabajo de este texto crítico es donde precisamente una serie de partes de versículos que nosotros tenemos en la Reina Valera, ellos en este texto crítico ya no lo tienen porque dicen no es, que en los manuscritos que ellos vieron que eran mejores, no aparecía lo que aparecía en el otro manuscrito. Espero no estarlos confundiendo, pero solo para que veamos la diferencia. Así que si usted tiene una Biblia Reina Valera 1960, su Reina Valera 1960 fue traducida a partir del textus receptus, del texto recibido. Por eso es que le aparece la coma juanina y estos versículos que le enseñé, ¿verdad? Por eso es que Reina Valera 60 la tiene, pero las versiones modernas, algunas como la NBI de una vez los han quitado, otras lo colocan, pero le ponen la nota donde dice que esa parte no se encuentra en los mejores manuscritos. Bueno, ya vamos con buen tiempo, vamos a ir terminando. La versión Reina Valera 1909, no sé cuántos de ustedes han leído alguna vez una, tiene un español bastante antiguo, pero la 1909 también viene del Textus Receptus, como la 1960. Ahora, voy a hacer un brinquito. Uno de los editores posteriores que trabajó en el texto crítico es este señor que se llama Bruce Metzger. Y miren el título de su libro, ese lo encuentro uno en Amazon. Ahí se los agrando, dice, texto del Nuevo Testamento, su transmisión, noten la palabra en medio, corrupción y restauración. Lo mismo que dijo Hort, que el texto del Nuevo Testamento se había perdido, corrompido, y ellos con su trabajo lo trajeron de nuevo a luz. Las revisiones modernas de la Reina Valera, porque hay Reinas Valera modernas, la misma que yo estaba usando, la 2015, ya utilizó este texto crítico, como las que le anoto ahí, la NBLA, NTB, NBI, ¿verdad? Y estas son del texto que se llama de Nestle Aland y de las Sociedades Bíblicas Unidas. Ok, vamos a tener un tiempo de discusión, pero les cuento que hay otra sociedad bíblica que se llama la Sociedad Bíblica Trinitaria. La Sociedad Bíblica Trinitaria, yo cuando los miraba ahí por el Paraninfo, tenían sus oficinas aquí en Guatemala, ellos eran los que editaban la Reina Valera 1909, y yo decía, pues estos hermanitos han de ser algo retrógrados, ¿verdad? Porque tienen esa subversión tan antigua con un español ya que no se usa, y yo tenía la impresión de la Sociedad Bíblica Trinitaria como algo así, medios atrasados, ¿verdad? Resulta que me debo enterar que esta Sociedad Bíblica Trinitaria se desliga de lo que llegó a ser Sociedades Bíblicas Unidas, que eran las Sociedades Bíblicas Británicas, que se fueron por el lado liberal de la teología. Y los de la Sociedad Bíblica Trinitaria, pues son más conservadores. Entonces, ahora que he estado leyendo, digo, ok, estaba equivocado en cuanto a ellos. Estos de la Sociedad Bíblica Trinitaria, el próximo mes van a poner a disposición del público una nueva versión de Reina Valera, y va a ser la Reina Valera de las Sociedades Bíblicas Trinitarias 2024. Esta va a estar derivada del Textus Receptus. Bueno,
Como les dije que eso era la preservación de las escrituras, ustedes pueden decir, bueno, con todo esto que nos estás diciendo, ¿cómo podemos estar seguros de qué texto uso, verdad? Porque uso los de las modernas, estos otros, ¿cuál? Ahí es donde viene la doctrina y terminamos con unas cuantas lecturas. La doctrina de la preservación respecto a la escritura significa que el Señor ha conservado su palabra intacta con su significado original. La preservación significa simplemente que podemos confiar en las escrituras porque Dios soberanamente ha vigilado la fidelidad del proceso de transmisión a través de los siglos. Si usted se pregunta, ¿mi Biblia Reina Valera, puedo confiar en ella? La respuesta es que no dependemos de todos estos hombres que con la intención, unos muy buena y otro no muy buena, que han copiado, traducido, hecho todo este trabajo. No podemos decir, ay, es que no estoy seguro que ellos hicieron un buen trabajo. La doctrina de la preservación nos dice que es Dios el que se ha encargado, que las escrituras que tenemos hoy día podemos confiar en ellas porque contienen su palabra. Otra manera de decirlo, la doctrina de la preservación es la enseñanza de que la palabra de Dios ha sido preservada y su significado original se ha mantenido intacto. Y termino diciendo, los creyentes conservadores estamos de acuerdo en la inspiración verbal y plenaria de las escrituras, lo vimos la semana pasada. La misma declaración de Westminster argumenta que Dios ha mantenido puro a través de los siglos por su especial cuidado y providencia los textos hebreo y griego de las escrituras. Así que en pocas palabras, en quien descansamos y confiamos de que durante todos estos siglos de producción de la escritura, el proceso se ha dado y lo que tenemos hasta el día de hoy es confiable, es Dios, porque es su palabra y Él se ha encargado de cuidar que todo ese proceso de transmisión, copiado y reproducción nos llegue a nosotros y podemos descansar que ahí radica la palabra de Dios. Llegaremos hasta aquí esta noche. Buenas noches.